cultivo en terrazas y gestión del suelo. Muchos pueblos precolombinos de América, así como comunidades asiáticas, aprovecharon el terreno para crear terrazas de cultivo que evitaban la erosión y maximizaban la retención de agua. Ejemplos destacados son las terrazas incas o las terrazas de arroz en la región del sudeste asiático. Hoy en día, el diseño de la permacultura retoma estos conceptos para contrarrestar la degradación del suelo, optimizar el uso del agua y promover la biodiversidad. Agroforestería y policultivos. Mientras que la agricultura industrial se basa en grandes extensiones de monocultivo, muchas culturas indígenas han practicado el policultivo y la agroforestería, en los que crecen juntas diversas plantas, árboles frutales, arbustos y enredaderas, reforzándose mutuamente. La milpa mesoamericana, con maíz, frijoles y calabazas, es un ejemplo de sistema agroecológico complejo, de alto rendimiento y equilibrado. Estas estrategias se están reinterpretando ahora en la permacultura para diseñar bosques comestibles que imitan los patrones de los ecosistemas naturales y ofrecen diversidad alimentaria. Caza, recolección y pesca sostenibles. Desde las culturas del Pacífico Norte hasta los pueblos nómadas de otros continentes, las prácticas de pesca, caza y recolección solían regirse por temporadas de veda y normas que impedían la sobreexplotación. Existían mitos y rituales que garantizaban el respeto de las épocas de reproducción o la preservación de determinadas poblaciones animales. Este respeto por los ciclos de la fauna y la flora coincide con el principio de obtener un rendimiento sin agotar la fuente, tan defendido en la permacultura, quema controlada y regeneración forestal. Algunas culturas indígenas solían quemar, y en algunos casos aún lo hacen, la maleza de forma controlada para favorecer el rebrote de las hierbas y el control de plagas. Estas quemas prescritas requerían un conocimiento detallado de los vientos, la humedad y los ciclos de vida de las plantas. En la permacultura se reconoce que ciertas perturbaciones, gestionadas de forma planificada, pueden revitalizar los ecosistemas y prevenir incendios a gran escala. Sin embargo, es necesario un conocimiento profundo del territorio y una gestión colectiva responsable. Cosmovisión y espiritualidad vinculadas a la tierra. Más allá de las técnicas, muchas culturas indígenas tienen creencias y rituales que unen lo espiritual y lo ecológico en un solo ámbito. Esta visión sostiene que la salud de la comunidad humana no puede separarse de la salud del suelo, el agua y el aire. Dar gracias a la naturaleza en cada cosecha, proteger los lugares sagrados en las montañas o los ríos, y prestar atención a los signos naturales antes de emprender grandes tareas, ilustran la interrelación entre el bienestar psicológico, social y ecológico. La permacultura, sin convertirse en un sistema religioso, adopta este sentido de reverencia. Considera la tierra como algo más que un recurso, reconociendo su carácter sagrado y su vitalidad para todas las criaturas. Mantener viva la llama de la sabiduría indígena. Mantener el fuego significa tomar la antorcha de los pueblos indígenas y sostenerla con respeto, sin idealizar ni apropiarse de sus conocimientos. Se trata de aprender a escuchar. En lugar de imponer la lógica occidental, hay que escuchar a las comunidades indígenas, sus historias orales, sus métodos de cultivo de semillas, sus claves para predecir la lluvia o la sequía. Escucharles requiere a menudo paciencia y humildad, ya que no siempre se expresan en el lenguaje técnico al que están acostumbradas algunas sociedades. Reconocer el valor del intercambio. Cuando se establecen vínculos cooperativos, puede producirse un enriquecimiento mutuo. La permacultura moderna ofrece metodologías de análisis territorial o técnicas de diseño sistemático, y las culturas indígenas aportan décadas o siglos de convivencia directa con entornos concretos. Esta sinergia contribuye a la regeneración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las comunidades rurales y urbanas. Promover la autodeterminación indígena. Para que las prácticas ancestrales se mantengan o se revitalicen, es esencial que las comunidades decidan libremente sobre el uso de sus territorios y reciban el reconocimiento legal de sus derechos colectivos. La permacultura, en este sentido, puede ser un aliado cuando apoya la construcción de planes de vida comunitaria basados en los conocimientos locales y no impuestos desde fuera.
integrar la dimensión espiritual y cultural. Muchos modelos de desarrollo han fracasado en contextos indígenas porque se limitaban a la esfera material, infraestructuras, tecnologías, sin tener en cuenta la importancia de los rituales, el lenguaje o la memoria histórica. La permacultura propone un enfoque holístico que acepta la dimensión cultural como parte del cuidado de las personas, reconociendo que la identidad y el sentido de pertenencia influyen en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. En definitiva, escuchar la sabiduría indígena no es un gesto folclórico, sino un acto de responsabilidad hacia el planeta. Al igual que la permacultura, las prácticas ancestrales enseñan que el cuidado de la tierra está intrínsecamente ligado al cuidado de la comunidad y a la justicia en la distribución de los recursos. Al mantener viva esta llama encendida durante siglos, abrimos un espacio para que la regeneración no sea solo un cambio de técnicas, sino la recuperación de la capacidad humana para habitar el mundo con humildad, reverencia y espíritu de colaboración. Capítulo 4. Conclusión. ¿Cómo contar la nueva historia? A lo largo de este libro, hemos recorrido un camino que parte de los principios de la permacultura y se expande hacia el diseño de comunidades resilientes, la inclusión de grupos con menos oportunidades, la colaboración intergeneracional y la sabiduría indígena como fuente de inspiración. Hemos visto cómo la práctica de la permacultura trasciende la agricultura o la arquitectura ecológica, arraigándose en la cultura local, el trabajo colectivo y la defensa de la justicia social. Ahora, en este último capítulo, nos corresponde a nosotros reflexionar sobre cómo contar y vivir esta nueva historia de regeneración. Las páginas anteriores nos han mostrado ejemplos de transformación liderados por ciudadanos, cooperativas, colectivos intergeneracionales e incluso comunidades indígenas, todos unidos por una aspiración común: cuidar la tierra y cuidar a las personas de forma sostenible y empática. Sin embargo, estos logros deben hacerse visibles y narrarse de manera que inspiren a otros a sumarse al cambio. En un momento en el que las crisis medioambientales y sociales generan incertidumbre, la nueva historia que construyamos cobra aún más relevancia. Este último capítulo se organiza en torno a 3 ejes principales. En primer lugar, repasaremos los aprendizajes centrales, vinculando las ideas clave que han sustentado cada uno de los capítulos. A continuación, profundizaremos en la importancia de la narración, destacando cómo compartir las experiencias, los valores y los retos de la permacultura puede motivar a las comunidades a dar un paso más. Por último, concluiremos con una invitación a la acción, abriendo las puertas a la participación activa de cada lector, que con sus propios ojos y habilidades pueda llevar esta nueva historia a su propio entorno. De este modo, confirmaremos que la permacultura no es solo un conjunto de técnicas, sino también un impulso vital para imaginar y construir futuros más justos y saludables. 4.1. Una revisión. ¿De la semilla a la comunidad en transición? A lo largo de estas páginas, hemos seguido un recorrido que parte de la urgencia de una nueva narrativa y nos lleva a la premisa de que toda transformación social y ecológica parte de la cooperación, la creatividad y la inclusión. Al principio, analizamos las crisis socioambientales a las que se enfrenta el mundo y vimos cómo la permacultura puede ofrecer respuestas basadas en la ética del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto equitativo. Esta perspectiva, anclada en la observación atenta de la naturaleza y la gestión eficiente de los recursos, se amplía cuando nos damos cuenta de que el diseño de la permacultura no se limita a la agricultura o al medio ambiente, sino que también tiene como objetivo regenerar las relaciones humanas y la justicia social. En el capítulo 2 quedó claro que la adaptación de la permacultura a entornos diversos, ya sean urbanos o rurales, es posible gracias a la colaboración intergeneracional, el acortamiento de las cadenas de suministro, la estrategia de planes de acción comunitarios y la inclusión de grupos con menos oportunidades. El hilo conductor fue la comprensión de que cada realidad, cultural, económica, geográfica, exige su propio enfoque, pero siempre basado en los mismos principios: observación profunda, integración y adaptación. De este modo, cada proyecto tiene la capacidad de convertirse en un semillero de soluciones prácticas y aprendizaje colectivo. El capítulo 3 nos adentró en el terreno de la transición, entendida como un proceso
en el que las comunidades deciden conscientemente reconstruir su entorno inmediato. Desde la energía y la cohesión generadas por el movimiento de transición, pasando por el poder de los grupos ciudadanos ad hoc, los observatorios y las cooperativas, hasta la necesidad de mantener viva la llama de la sabiduría indígena, vimos múltiples ejemplos de acción en los que convergen los valores de la permacultura. Estos refuerzan la idea de que la regeneración medioambiental va de la mano de la participación directa de los habitantes de cada territorio, y que las redes de apoyo, la escucha y la cooperación son ingredientes esenciales para el éxito a largo plazo. En retrospectiva, queda claro que la permacultura trasciende cualquier enfoque puramente técnico. Las técnicas, como el compostaje, la construcción con materiales naturales o las metodologías participativas, son fundamentales, pero carecen de sentido si no se inscriben en un marco ético y cultural que las sustente. Los capítulos anteriores han dejado claro que cada iniciativa, desde la transformación de un terreno abandonado en un huerto comunitario hasta la creación de un clúster de agricultores, contribuye a tejer esta nueva narrativa basada en la reciprocidad con la tierra y el cuidado mutuo. Juntas, forman una visión práctica de la sostenibilidad, capaz de proponer un futuro más resiliente y esperanzador. Al acercarnos a esta conclusión, nos preguntamos cómo contar y encarnar esta historia renovada. Hasta ahora, hemos examinado la teoría, mostrado ejemplos tangibles y explorado múltiples metodologías que van desde la observación de la naturaleza hasta la gestión consciente de los recursos. El momento de la cosecha, al que dedicaremos este último capítulo, implica que cada lector comprenda cómo puede contribuir a esta narrativa, compartirla con su entorno y, sobre todo, convertirla en un ejercicio diario de vida. Es el paso que lleva de la reflexión individual a la acción colectiva y, al mismo tiempo, cierra y abre un ciclo. La semilla de la permacultura, sembrada en cada capítulo, puede florecer en las comunidades que emprenden el camino de la transición. 4.2. Contar la nueva historia, de la narrativa a la acción. A lo largo del libro, hemos insistido en la necesidad de construir una narrativa que vaya más allá de la acumulación de técnicas o del interés individual, y que convoque a las comunidades a imaginar, desear y, sobre todo, co-crear un futuro diferente. Esta tarea de contar la nueva historia va mucho más allá de la comunicación. Implica un cambio de paradigma cultural que transforma la forma en que interpretamos y habitamos el mundo. No se trata solo de explicar cómo funciona la permacultura, sino de mostrar por qué nos interesa, en el sentido más profundo, construir relaciones colaborativas con la tierra y con quienes la habitamos. El poder de la narrativa en la transformación social. Las sociedades se construyen y reconfiguran en gran medida a partir de las historias que se cuentan a sí mismas. La historia dominante de la cultura dominante ha sido la de la separación entre la humanidad y la naturaleza, la sobreexplotación de los recursos y la competencia desenfrenada. En contraste, la permacultura nos invita a recomponer una narrativa de interdependencia, en la que lo humano y lo natural dialogan y se cuidan mutuamente. Al compartir historias de éxito, pero también de tropiezos y aprendizajes, muestra que hay caminos alternativos, formas de vida que no están escritas en la lógica de la devastación. En este sentido, los ejemplos concretos, transiciones comunitarias, huertos intergeneracionales, cooperativas locales, no son meros casos de estudio, sino narrativas semilla que activan la imaginación colectiva. Cada vez que se cuenta la experiencia de una familia que ha transformado su jardín en un huerto productivo o de un grupo de vecinos que han recuperado un solar baldío para convertirlo en un espacio de encuentro, se enriquece la capacidad de imaginar futuros diferentes y, en consecuencia, de actuar para hacerlos realidad. Del discurso a la participación. El gran reto reside en garantizar que la historia no se quede en meras palabras, sino que fomente la participación y la co-creación de proyectos. La inspiración fugaz sirve de poco si no se traduce en acciones concretas que se arraiguen en la vida cotidiana. Compostar los residuos orgánicos, plantar especies autóctonas, hablar con los vecinos para reorganizar los espacios comunitarios o promover redes de trueque locales. Cada uno de estos gestos, por pequeño que parezca, reafirma la nueva historia en la práctica,
haciendo tangible un ideal que de otro modo podría diluirse en la inercia de lo ya establecido. La dimensión experiencial es, por tanto, un puente fundamental entre el discurso y la praxis. Cuando alguien se ensucia las manos preparando terrazas, observa la germinación de las semillas o se reúne en un taller de permacultura para debatir y diseñar soluciones, integra esa historia en sí mismo, la interioriza y luego la transmite con mayor convicción. De este modo, la historia deja de ser un eslogan para convertirse en una forma de vida que se comparte y al mismo tiempo se reescribe a medida que más personas participan. Obstáculos y estrategias para superarlos. Contar la nueva historia puede encontrarse con diversas formas de resistencia. La inercia de los modelos económicos existentes, el escepticismo de quienes temen embarcarse en proyectos colectivos, la escasez de recursos o la desconfianza hacia cualquier innovación que implique cambiar hábitos. Sin embargo, también hemos visto que la permacultura ofrece múltiples estrategias para superar estas barreras. Narrativas basadas en la experiencia, presentar testimonios de vecinos, agricultores o colectivos que ya han aplicado los principios de la permacultura con resultados tangibles genera más credibilidad que presentar teorías abstractas. El networking, conectar con otros proyectos que comparten visiones similares, permite ganar fuerza, compartir recursos y multiplicar el alcance del mensaje. La historia deja de ser un experimento aislado y adquiere la dimensión de un movimiento colectivo. Formación y empoderamiento. La organización de talleres, consultorías o encuentros abiertos al público refuerza la idea de que la nueva historia no está reservada a los especialistas, sino que cualquiera puede sumarse a la regeneración, aprender y aportar, hacia una narrativa inclusiva. Por último, es fundamental subrayar que la nueva historia debe incluir todas las voces. En capítulos anteriores, hemos insistido en la necesidad de incluir a los adultos con menos oportunidades, a los jóvenes y a los mayores en la cooperación intergeneracional, a las comunidades rurales e indígenas y a quienes viven en entornos urbanos. No se puede forjar un cambio profundo repitiendo las dinámicas de exclusión o minimizando la diversidad cultural. Por el contrario, enriquecer la narrativa con una pluralidad de perspectivas, experiencias y conocimientos es lo que la hace verdaderamente transformadora y aplicable en diferentes contextos. Por lo tanto, contar la nueva historia también implica una ética de la escucha. Reconocer y respetar las trayectorias de cada comunidad, incorporando su memoria histórica y su relación particular con el paisaje. Es un acto de humildad que, paradójicamente, fortalece el proyecto global, ya que garantiza que las soluciones sean relevantes y no meras copias de modelos externos. Conectar la historia con el futuro inmediato. En última instancia, la narrativa de la permacultura no es un proyecto lejano o utópico, sino que encuentra su camino en las acciones cotidianas, la colaboración vecinal y los métodos de producción sostenible que se adoptan a pequeña y gran escala. Con cada experiencia compartida, con cada historia real de regeneración, se tejen imágenes de un futuro deseable, colectivo y comprometido con la vida. La clave está en no dejar que la historia se quede en palabras que se las lleva el viento, sino en anclarla en la participación ciudadana y en la voluntad de probar, aprender y mejorar constantemente. De este modo, la nueva historia se construye paso a paso y se nutre de la práctica. Más que transmitir mensajes optimistas, se trata de involucrarse en la vida cotidiana de las comunidades para que el discurso regenerativo eche raíces y florezca en beneficios concretos para el planeta y para las personas. En la siguiente sección, invitamos al lector a profundizar en esta narrativa, ofreciendo orientación sobre cómo poner en práctica la permacultura y consolidar así la narrativa que promete un futuro más justo y habitable. 4.3. Invitación a la acción. Construir el futuro desde hoy. Llegados a este punto, hemos recorrido todo el arco de la permacultura, desde sus fundamentos éticos y principios de diseño, hasta su aplicación en diversos contextos y la realización de proyectos comunitarios que ejemplifican su poder transformador. Sin embargo, la clave de toda esta narrativa no reside solo en contemplarla o estudiarla, sino en vivirla y compartirla activamente. Esta última sección pretende ofrecer una hoja de ruta para quienes deseen
dar el salto de la reflexión a la práctica, contribuyendo así a la construcción de un futuro más justo y resiliente. Consolidar el aprendizaje, de lo individual a lo colectivo. El primer paso para poner en práctica la permacultura es integrar sus principios en la vida cotidiana. Cada persona puede empezar con gestos sencillos: compostar los residuos orgánicos, reducir el consumo de productos con un alto impacto ecológico, cultivar plantas aromáticas en el balcón o en la cocina, o participar en un huerto comunitario. Estas acciones no son meros símbolos, sino que fomentan un cambio de hábitos que a su vez sirve de testimonio y motivación para los amigos, la familia y las redes sociales. Sin embargo, los retos ecológicos y sociales a los que nos enfrentamos van más allá del individuo. Para tener un impacto significativo, es esencial organizarse con otros y unir fuerzas. Desde coordinar talleres de permacultura en las escuelas, hasta formar cooperativas de productores y consumidores, las posibilidades son tan variadas como las necesidades de cada comunidad. Lo importante es recordar que la permacultura promueve sistemas resilientes y colaborativos, por lo que encontrar complicidad y forjar alianzas refuerza exponencialmente los logros. Red de recursos y aprendizaje permanente. En el camino de la permacultura, la formación es un proceso continuo. Más allá de los talleres puntuales, existen foros de intercambio y cursos especializados en los que se profundiza en el diseño de permacultura, la agricultura regenerativa, la bioconstrucción y la sociocracia. Las redes internacionales, como la Transition Network o las plataformas globales de permacultura, dan acceso a guías, bibliotecas virtuales y proyectos de referencia que inspiran y orientan. Del mismo modo, los grupos locales de permacultura, a menudo impulsados por voluntarios, organizan reuniones periódicas, intercambios de semillas y visitas a granjas de demostración. Para los adultos que ya cuentan con experiencias y antecedentes muy diversos, estos espacios de aprendizaje colaborativo permiten el intercambio de conocimientos y perspectivas. Por ejemplo, los agricultores con larga trayectoria pueden complementar sus conocimientos prácticos con las técnicas de regeneración del suelo propuestas por la permacultura, o los profesionales de la educación pueden incorporar metodologías participativas en sus aulas y contextos sociales. El resultado es un diálogo constante que enriquece el movimiento y lo mantiene abierto a la innovación. Multiplicar proyectos y difundir la esperanza. El potencial transformador de la permacultura aumenta a medida que se lanzan nuevos proyectos. Pensemos en algunos ejemplos. Iniciativas comunitarias de reforestación. Vecinos que se organizan para restaurar bosques degradados y proteger cuencas hidrográficas, con el apoyo del análisis de zonas y sectores, así como la elección de especies autóctonas que favorecen la biodiversidad. Programas de compostaje colectivo. Barrios o municipios que establecen un punto de recogida de residuos orgánicos, fomentando la participación vecinal y devolviendo los nutrientes al suelo local. Cooperativas agroecológicas. Productores y consumidores que se unen para promover cadenas de suministro cortas, la venta directa y precios justos, garantizando la seguridad alimentaria y una distribución equitativa de los beneficios. Redes de intercambio de conocimientos. Talleres en los que diferentes generaciones comparten técnicas agrícolas, cocina tradicional, artesanía o construcción natural, alimentando el tejido social y valorando la diversidad cultural. Estos ejemplos, y muchos otros, demuestran que la permacultura es contagiosa cuando se hace visible y accesible. A su vez, cada proyecto que alcanza un mínimo de éxito activa la imaginación colectiva, demostrando que otra forma de producir, consumir y convivir es posible. Esto consolida la nueva historia que hemos ido trazando, no como un ideal abstracto, sino como una práctica tangible que cualquiera puede experimentar. Tejiendo complicidad, el poder de las redes. Es fundamental recordar que la permacultura no busca la autosuficiencia individual, sino la interdependencia consciente. Por lo tanto, la invitación final no solo llama a la acción, sino también a la creación o el fortalecimiento de redes que sostengan esta acción a largo plazo. Estas redes pueden ser movimientos transitorios, grupos ciudadanos ad hoc, sindicatos de productores, comunidades virtuales o incluso alianzas con organizaciones más grandes. Cuanto mayor sea la capacidad de articulación, más fuerte será la acción colectiva y menos vulnerable será a la adversidad, ya sea crisis económicas, políticas o climáticas.
Además, el apoyo mutuo es la base de la resiliencia. Cuando un proyecto atraviesa un periodo difícil, falta de financiación, resistencia del entorno, problemas internos, contar con el apoyo de otros grupos es esencial para replantearse la estrategia y seguir adelante. Del mismo modo, la difusión de los éxitos anima a nuevos grupos a ponerse en marcha, generando un efecto multiplicador que amplía la comunidad de permacultura. Un compromiso abierto y renovable. Construir el futuro desde hoy implica un compromiso abierto, que no se agota tras leer un libro o completar un curso. La permacultura se concibe como un proceso de aprendizaje permanente, en el que cada paso implica evaluaciones y ajustes, al tiempo que se fortalecen las relaciones humanas y la conciencia ecológica. Es un camino en el que junto con sus frutos también crecen las personas, su capacidad de empatía y su creatividad. En última instancia, este capítulo de llamada a la acción busca devolver la agencia a cada lector. La regeneración de la tierra y la transformación social dependen de las decisiones que tomamos cada día y de la forma en que elegimos colaborar con los demás. Si algo hemos descubierto a lo largo de estas páginas, es que la permacultura no es una utopía inalcanzable. Es una realidad que se materializa cada vez que alguien se atreve a observar, diseñar, cultivar, compartir y celebrar en comunidad. Esta actitud, extendida y compartida, es la que puede guiar el futuro hacia un horizonte de mayor respeto, solidaridad y armonía con el medio ambiente.